es el pasaje que vamos a estar usando, pero ahí en sus notas tenemos 1 de Pedro 5:5, creo que ahí está, dice 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, miren, vamos a hablar un poquito nada más de el contexto de lo que está hablando el pasaje. Pedro le estaba hablando, hermanos, a lo que eran los hermanos, los cristianos que fueron dispersados a causa de la persecución que había en aquel entonces. Y Pedro les estaba animando a los cristianos que estaban pasando no simplemente mal, estaban pasando por un momento difícil. Había una de las persecuciones quizás de uno de los reyes o emperadores más crueles en aquel entonces, del cual era Nerón. Y era un momento difícil en lo cual Pedro les escribe esta carta para animarles, para exhortarles, y llegando hasta donde lo que acabamos de leer. Las cosas, hermanos, para los hermanos de aquel entonces pues no se tornaban tan sencillas. Si podemos hablar de pruebas, quizás algo muy difícil de lo que estaban pasando era ellos, porque si yo les preguntara, pues ¿quién ha sufrido aquí persecución a muerte? Yo creo que nadie. Gracias a Dios vivimos en un país donde podemos predicar libremente el evangelio. Y les empieza a decir, hermanos, unas cuantas cosas de exhortación, de ánimo, hasta llegar al versículo que acabamos de leer. Hermanos, si hay algo en lo cual la Biblia nos dice, en lo que acabamos de leer en el último versículo, que nos debemos de revestir de humildad. Y luego Pedro le dice a los hermanos en este versículo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hay algo en lo cual lo que la Biblia nos dice, hermanos, donde Dios pone resistencia, es una actitud soberbia. Déjenme decirles, todos batallamos, yo creo, con este asunto de la soberbia. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Dice el siguiente versículo, amad a Jehová, en sus notas creo que está, amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que ¿qué? Al que procede con soberbia. Jehová paga abundantemente al que procede con soberbia. Yo creo que la paga de Jehová pues no es buena, ¿verdad? Es consecuencias. Nosotros, hermanos, por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a tener esa actitud. Muchas veces batallamos con la soberbia en nuestra carne. Es por eso que repetidas veces en la Escritura se nos anima y se nos exhorta a que debemos de humillarnos. Debemos de ser humildes. ¿Por qué, hermanos? Porque la humildad no es algo que nosotros nacemos, no es algo con lo cual poseemos por naturaleza. Y Dios nos aclara y nos muestra en varios pasajes que humildad, hermanos, es algo que tenemos que hacer a propósito. Es algo que se tenía que aprender, porque no está en nosotros. Y quisiera solamente enseñar en esta mañana algunos principios en el pasaje que acabamos de leer acerca de Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista nos da algunos principios ahí en los versículos que acabamos de leer. Vamos a leer ahí en sus Biblias, a partir del versículo 27. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye y se goza grandemente la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Hermanos, el versículo 17, lo que nos lleva al primer punto es la humildad. Tener un corazón humillado es reconocer quién es Dios. Versículo 27, miren en sus Biblias. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Principalmente es reconocer quién es Dios. Punto número 1, no te reconocer quién es. Dice, la Biblia dice, hermanos, que los discípulos de Juan llegaron con la noticia de que había alguien con el quien estaba era Jesús. Mira, aquel que estaba contigo, aquel que tú bautizaste, mira, él está bautizando también. Los discípulos de Juan llegaron con el rumor y decirle a Jesús, mira aquel que tú habías bautizado. Y ahora el que estaba contigo, mira Juan, ahora él está bautizando también.
Pero a lo que responde Juan el Bautista, ¿qué es lo que le responde? Dice el versículo 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hermanos, si vamos a tener un corazón humillado, es primeramente reconocer quién es Dios. Y Juan el Bautista estaba reconociendo que todo lo que venía era por parte de él, era por parte de Dios. Hermanos, soberbia es parte de lo que somos, de manera que Juan reconoció y sabía quién era Dios. En Juan 1:29, creo está en su nota, dice, si recuerdan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoció quién era Dios. Muchas veces, hermanos, por naturaleza pecaminosa, hermanos, nos lleva a ser soberbios y no reconocemos quién es Él y pensamos, hermanos, que nosotros tenemos derecho a todas las cosas buenas. Dios quiere que aprendamos, hermanos, estos principios, hermano. Punto A dice, reconoció que Dios está en control. Reconoció que Dios está en control. Juan reconoció, hermanos, que todo lo que él recibía, que todo lo bueno que él recibía, cada una de las cosas que Dios le permitió hacer era porque Dios se lo estaba dando. Y primeramente, hermanos, la Biblia nos dice también en 1 de Pedro 5:6, ahí están sus notas, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, quizás Juan hubiera dicho, pues bueno, pues yo fui el primero que bauticé en agua y ¿por qué él va a bautizar también? Quizás Juan pudo haber tomado esa actitud como la actitud que tuvieron sus discípulos. ¿Cuál fue la actitud que tuvieron sus discípulos? Mira Juan, mira aquel que tú habías bautizado. También está bautizando. No, Juan, eso no es posible. Pero Juan sabía y reconoció quién era Dios. Y aquel era aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Y si vamos, hermanos, a tener un corazón humillado, necesitamos entender y reconocer primeramente quién es Dios. Contrario a esto, hermanos, sus discípulos estaban teniendo una actitud soberbia pensando que Él era el único que podía bautizar, pensando que era el único que podía tener ese privilegio. Probablemente ellos aún no reconocían quién era el Mesías, aún no reconocían o a lo mejor aún no entendían quién era Jesucristo. Porque si hubieran entendido quién es el que bautizaba, no hubieran venido con estas palabras a Juan el Bautista. El problema radica, hermanos, es que cuando Dios nos da algo, nuestra carne nos hace pensar que fueron nosotros los que hicimos eso bueno. Logramos algo en nuestras vidas y pensamos que nosotros lo logramos. Y, hermanos, se nos olvida que todo proviene de Dios. Dice él en Santiago, dice 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra ¿de quién? De variación. Hermanos, si vamos a tener un corazón humillado, debemos reconocer primeramente quién es Dios. No solamente reconocer quién es Dios, hermanos. Número 2, hermanos, es entender. Veamos el versículo 28, por favor. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Número 2, hermanos, no solamente reconocer quién es Dios, sino también es entender cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Es entender cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Dice en Juan 1:6, dice ahí en sus notas, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y el versículo 29 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos cosas que nos dice la Biblia. Que un hombre fue enviado de parte de ¿quién? De Dios. Y luego vemos a Juan el Bautista reconociendo primeramente quién era Jesús, que era el Cordero de Dios que quita el pecado. Juan entendió, hermanos, cuál era su propósito. Porque él dijo las palabras, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy ¿quién? El Cristo. Mas sin embargo, él reconoció cuál era el propósito, reconoció cuál era la voluntad de Dios para él. Dios tiene, hermanos, siempre un propósito, hermanos, para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El problema está aquí, es que no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas.
Muchas veces, hermanos, no entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros sabíamos cuál es el propósito para Juan. ¿Saben cuál era? Era el preparar el camino para cuando viniera el Mesías. Ese era el propósito de Juan, preparar el camino, preparar al pueblo de Israel para su Mesías. Ese era el propósito de Dios. No, él no vino, él dijo, yo no soy el Cristo. Él aclaró, yo no soy el Cristo. Él dijo, yo solamente soy una voz del que clama en el desierto. Pero hermano, muchas veces no sabemos cuál es el propósito, principalmente, punto A, por falta de mansedumbre. Hermanos, mansedumbre es cuando una persona voluntariamente se somete a la voluntad de otros sin resistencia. Ahí les va otra vez. Mansedumbre es cuando una persona voluntariamente se somete a la voluntad de otro ¿sin qué? Sin resistencia. Dice la Biblia ahí en Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La Biblia, hermano, nos dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, sus exhortaciones, sus enseñanzas, debemos recibirla como con mansedumbre. ¿Por qué? Porque mansedumbre es cuando nosotros voluntariamente sometemos nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Todo lo que se nos predica, todo lo que se nos enseña, recibirlo, hermanos, con una actitud mansedumbre. Hermanos, es muy diferente recibir la palabra simplemente que recibirla con mansedumbre. Todos los domingos los hermanos reciben palabra de Dios, pero que la reciban con mansedumbre. Que sometan su voluntad a lo que Dios dice, a lo que la Biblia dice, es otra cosa. No solamente, hermanos, por falta de mansedumbre, sino también, punto B, por falta de consagración. Muchas hermanos no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros por falta de mansedumbre, sino también, hermanos, por falta de consagración. Hermanos, ¿y cómo vamos a entender cuál es la voluntad de Dios y conocerla si nosotros, hermanos, no pasamos tiempo con Dios? Si nosotros no leemos su palabra. Dice en Romanos 12:1, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y algo claro aquí, hermanos, es que la Biblia nos dice que la voluntad de Dios son tres cosas: es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere, hermano, que aquello que es bueno, agradable y perfecto, usted y yo lo comprobemos. Contrario a esto, hermanos, que muchas veces es más fácil conformarnos a este siglo. Muchas veces, hermanos, es más fácil adaptarnos al estilo carnal muchas veces de nuestra vida. Y preferimos, hermanos, muchas veces amoldarnos a este tiempo. Y es por eso que muchos de nosotros nos encontramos en ocasiones confundidos y no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, por falta de consagración. Hermano, muchas veces no tenemos un entendimiento renovado, como dice su palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por causa, hermano, de que nos estamos conformando a este siglo. Y aún entendemos todavía cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, la falta de consagración es simplemente el querer vivir más en nuestra carne y conformarnos. Es la falta de consagración. No queremos buscar a Dios, no queremos leer su palabra. Y vivimos años y años y todavía no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, la Biblia nos dice qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero una vez, hermanos, que aprendemos a vivir como Dios quiere que vivamos, vamos a poder comprobar ahora sí la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Juan entendía, hermano, Juan el Bautista entendía perfectamente qué es lo que Dios quería para él. Y por eso él su vida estuvo preparando el camino para la llegada del Mesías. Y claramente él dijo, yo no soy el Cristo. Hermanos, si vamos a tener un corazón humillado, no solamente es reconocer quién es Dios, no solamente es entender cuál es la voluntad de Dios y hacerla, sino que también, número 3, es reconocer quién soy yo. Reconocer quién soy yo. Versículo 29, hermanos, dice, el que tiene la esposa
es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista, hermanos, reconoció cuál era su posición. Reconoció en dónde él estaba. Ahí el versículo, hermano, Juan 1, 19, 20 dice, ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Una vez más, Juan reconoció no solamente quién era Dios, no solamente reconoció cuál era la voluntad de Dios para él, sino también reconoció quién era él. Juan reconoció que solamente él era una voz que iba a clamar en el desierto. Él tenía, hermanos, un corazón humillado ante Dios. Hermanos, y si buscamos la definición de humildad, humildad significa es cuando una persona tiene en poca estima su propia bondad e importancia. Humildad, les repito, es cuando una persona tiene en poca estima su propia bondad e importancia. Hermano, ¿saben lo simplemente que somos? Punto A, somos pecadores salvados por la gracia y la misericordia de Dios. Debemos entender quiénes somos nosotros. Porque una vez que reconozcamos quién es Dios, una vez más que reconozcamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, debemos entender que simplemente somos pecadores salvados por la gracia y misericordia de Dios. La razón, hermanos, porque muchos cristianos caen en pecado y batallan con pecado es porque se les olvida de dónde los sacó Dios. Y vuelven, hermanos, a aquello en lo cual Dios nos salvó. Pablo decía estas palabras, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino a morir, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo, yo soy el primero. Dice Santiago 4:12, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Es que, hermano, todos los problemas y todos los conflictos que muchas veces enfrentamos unos con los otros es por soberbia, porque se nos olvida quiénes somos nosotros. Somos pecadores salvados por la gracia y misericordia de Dios. Y el vivir, hermano, en pecado, el batallar con pecado en nuestras vidas, el seguir fluctuando en que si vamos a servir a Dios o vamos a servir nuestra propia carne, es que muchas veces por eso llegan los conflictos a nuestra vida. Porque hay tantos pleitos muchas veces entre los hermanos, tantas críticas por soberbia, porque se creen más importantes. Y debemos, hermanos, cuidar nuestro corazón de tener un corazón humillado, pero todo empieza y radica en primeramente reconocer quién es Dios y reconocer qué es lo que Dios quiere para nosotros y reconocer, hermanos, quién somos nosotros. Por último, hermano, número 4, si vamos a tener un corazón humillado, es reconocer que todo lo que soy y lo que hago es para dar honra y gloria a Dios. Versículo 30, versículo muy conocido. Es necesario, ¿qué dijo Juan? Que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan entendió, hermano, todo el propósito de lo que Él hacía. Todo su propósito, su persona era simplemente para dar la honra y la gloria a Dios. Él es, hermanos, Dios simplemente, Él es el quien merece, Él es la causa de todo lo que usted y yo hacemos en la vida cristiana. Lo que estorba, hermano, para glorificar a Dios, para traer gloria y honra a Dios, es muchas veces la actitud soberbia. ¿Recuerdan el primer pasaje que decía que Jehová paga abundantemente al que procede con qué? Con soberbia. Y debemos, hermanos, cuidar nuestro corazón
Jesús nos enseñó, hermano, qué es lo que combate la soberbia. Ahí en Mateo 11:29, vamos allá, por favor, creo en ciertas notas. Mateo 11:29, vamos allá, por favor. Mateo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hay alguien, hermanos, que podemos aprender, Jesucristo mismo lo dijo: aprended de mí. ¿Aprended de quién, hermano? De Él. Que soy dos cosas: manso y humilde de corazón. Dice la Biblia, hermanos, que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Si hay algo, hermanos, que nos va a ayudar mucho de imitar al Señor Jesucristo, es tener un corazón humillado y tener un corazón manso. Dice Filipenses 2:5-8: haya pues entre vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No es el ejemplo que debemos seguir, hermano? El tener un corazón humillado. Una vez, hermanos, que aprendemos a tener un corazón humillado, hermano, un corazón humilde, vamos a darle la gloria a Dios mucho más fácil. Porque sabe que aunque no lo crea, hay personas que les es difícil darle la gloria y honra a Dios. Si vamos a tener un corazón humillado, hermano, va a ser más fácil. Punto A, vamos a servir mejor. ¿Por qué vamos a servir mejor? Porque vamos a entender quién es Dios, vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros y vamos a entender quiénes somos nosotros. Y una vez que entendamos, hermano, todo esto, vamos a poder servir mejor a Dios. La manera en cómo sirve determina, hermano, cómo está nuestro corazón. La manera en cómo nosotros hacemos cada cosa para servir al Señor, ya sea enseñar una escuela dominical, ya sea limpiar, ya sea tocar algún instrumento, todo, hermano, es para la honra y gloria de Dios. No solamente vamos a servir mejor, punto B, vamos a dar mejor. Cuando reconocemos, hermanos, quién es el dueño de nuestra vida y reconocemos quién es aquel que merece toda la gloria y honra, no solamente vamos a servir mejor, sino también vamos a dar mejor. El pastor estuvo enseñando ya todo esto acerca de estos meses, de nuestras finanzas, hermanos, pero toda la causa es para darle la gloria y honra a Él, porque Él se lo merece. Pero debemos entender, hermanos, los principios que estamos viendo. No solamente vamos a servir mejor, vamos a dar mejor. Punto C, vamos a vivir mejor. Porque, hermanos, Él es la causa de todo lo que nosotros hacemos. Porque, hermanos, porque con un corazón humillado vamos a dejar de pensar en nosotros, vamos a dejar de pensar en el yo, vamos a dejar de pensar en qué tan importante soy y qué me van a dar a cambio. No. Dios quiere que nosotros aprendamos estos principios que Juan el Bautista vimos en la vida de Juan el Bautista. Romanos 11:36 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y todo esto, hermanos, lo vemos en su palabra. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia, hermanos? Es el Señor Jesucristo. El tema principal no somos nosotros. Es el Señor Jesucristo quien merece toda la honra y la gloria. Al fin y al cabo, hermanos, cuando el Señor nos lleve, ¿qué es lo que vamos a hacer en el cielo? Vamos a glorificar al Señor. Hermanos, recuerde que nuestra naturaleza
no tiene que hacer nada para alcanzar orgullo. ¿Verdad que no? Nuestra naturaleza no tiene que hacer nada para ser orgullosos. Pero hermanos, si queremos tener un corazón humillado, debemos recordar, principalmente recordar, número uno, ¿quién es Dios? Recordar, reconocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros y hacerla. Es reconocer quiénes somos nosotros y es reconocer que todo lo que es y la gloria de Dios. Porque hermanos, cuando Dios ve un corazón humilde, Dios lo pone en alto. Dice la Biblia en Mateo 23:12, un versículo muy conocido. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una cosa muy interesante, nada más para terminar. Cuando Juan estaba en la cárcel, ¿se recuerda que Juan estaba en la cárcel? Estaba encarcelado. Juan envió a algunos de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si Él era el que había de venir. No sabemos, hermanos, qué es lo que estaba pasando por la mente de Juan en ese entonces. Probablemente dudó, porque estaba pasando un momento difícil. ¿Quién quiere ser encarcelado? Nadie. Y Juan le preguntó, mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor: oye, ¿eres tú el que había de venir? A lo que Jesús le responde a sus discípulos y le da las buenas nuevas de: mira, ve y dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los endemoniados son echados fuera. Y después el Señor empieza a hablar de Juan el Bautista de una manera, delante de la gente les empezó a decir estas palabras: os digo, fíjese lo que dijo Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro profeta que Juan, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Póngase a pensar, hermano, todo lo que hizo Juan el Bautista reconoció quién era Dios, y Jesús mismo se encargó de enaltecer a Juan el Bautista delante de los demás. Es que, hermanos, pensamos que nosotros podemos enaltecernos a nosotros mismos, pero la clave, hermano, está en que primeramente debemos humillarnos, y Dios es el que va a abrir puertas en nuestra vida. ¿Por qué? Por el simplemente hecho de tener un corazón humillado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos una vez más por este día. Gracias, Señor, por usted nos enseña